Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario Fluke titulado Alto voltaje, cero riesgo, resolución de fallos a tierra en activos fotovoltaicos. Mi nombre es César Verdejo, soy responsable de venta técnica para España y Portugal y durante los próximos 45 minutos, una hora, dependiendo del tiempo que dediquemos a preguntas al final de la presentación, pues vamos a abordar uno de los mayores desafíos en la operación de plantas fotovoltaicas a día de hoy, como son los fallos a tierra. No solo hablaremos de la teoría, describiremos qué es un fallo a tierra y en qué consiste, cuándo se produce, sino que también veremos cómo resolverlos de una manera eficiente para reducir los tiempos de inactividad y mantener la operatividad de las plantas fotovoltaicas. Antes de continuar, sencillamente una breve verificación de que podéis todos oírme y verme perfectamente. Sí, perfecto. Pues veo que todos podéis efectivamente eh, seguirme y bueno, pues damos por tanto comienzo a la presentación. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en plantearla en el chat. Desafortunadamente, pues no voy a poder contestarlo durante la presentación por motivos de, digamos, de fluidez y poder, digamos, dotar de una dinámica a la presentación, pero sí que me aseguraré de poder revisar una por una al final de la presentación. Como digo, dedicaremos un mínimo de 10-15 minutos para responder las preguntas que pueda haber durante el seminario. Bien, pues comenzamos por lo básico. Y lo básico es la definición de qué es un fallo a tierra. Un fallo a tierra es una conexión no intencionada entre un conductor activo y una superficie metálica, generalmente, un elemento de mi instalación solar fotovoltaica que esté conectado a tierra. En una planta fotovoltaica, todos los elementos metálicos, comenzando por los marcos de los módulos fotovoltaicos, los seguidores, etcétera, están conectados entre sí y conectados a una misma toma de tierra por seguridad, para evitar precisamente que haya una tensión y una corriente peligrosa para los operarios que estén dentro de esa planta. Bien, los conductores activos de la planta pueden entrar en contacto accidental con esas puestas a tierra, esos elementos metálicos de la instalación. Y esto, que parece un concepto simple, realmente puede tener consecuencias muy graves. En primer lugar, no es un fallo técnico, sino que es o puede conllevar un riesgo crítico de seguridad. Hablamos de un riesgo real de electrocución para el personal y un riesgo de incendios que pueden destruir activos de millones de euros. Hablamos de una planta fotovoltaica de varios megavatios de gran escala. Típicamente, quizás lo más estándar sean 50 megavatios, pero evidentemente hablamos de plantas aún mayores. Más allá de este riesgo físico, además hay también un impacto financiero directo, porque un inversor que se detiene por un fallo de aislamiento o por un fallo a tierra, eso se traduce en energía que no se vende, energía que no se está produciendo y no se está inyectando en el sistema de transmisión y distribución energética. Y por lo tanto es dinero que esa planta está perdiendo. Además, hay un coste oculto derivado del mantenimiento necesario para detectar y localizar lo antes posible esas fugas, esos fallos a tierra. El coste, evidentemente, de dedicar dos técnicos durante varios días a buscar un fallo a tierra que no aparece, pues es un coste que también es significativo, si bien, como digo, en muchas ocasiones es oculto, pero que no debemos despreciar. Bien, aquí para que nos hagamos un poco una idea de por qué se conocen muchas veces como bucles de tierra o estos fallos a tierra, pues tenemos un pequeño esquema de una planta fotovoltaica con sus arrays, sus cadenas de módulos fotovoltaicos, directamente a uno o más inversores, dependiendo del tipo de estructura de planta, del tipo de arquitectura,
tenemos más o menos inversores de mayor o menor tamaño, transformador o transformadores o centros de transformación y bueno, pues ya entramos en la parte de alterna con sus paneles de protección, etcétera, etcétera. Bien, pues todo lo que vemos aquí en rojo son conductores activos. Hablamos de conductores activos y por lo tanto conductores por los que circula corriente. En paralelo tenemos nuestro sistema de tierras, donde tenemos diferentes puestas a tierra, tenemos nuestras estructuras conectadas a tierra a su vez por protección, por seguridad. Y entonces el problema de fallo a tierra, como su propio nombre indica, se produce cuando, por un fallo del aislamiento típicamente de los conductores activos, que se protegen, digamos, con el aislamiento de que esa corriente que circula por ellos pueda salir al exterior, pues se produce efectivamente esa conexión inintencionada, accidental, entre el conductor activo y la puesta a tierra. Y entonces se produce una corriente que circula por tierra y que vuelve por todas las partes metálicas de mi instalación, mis estructuras metálicas de los módulos, mis seguidores, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es que, bueno, pueda o generalmente va a poner en riesgo al personal porque esas estructuras que supuestamente deben de estar a potencial cero y por las que no debe circular ninguna corriente, pues puede que estén a un potencial que sea potencialmente peligroso y que conlleve un riesgo de electrocución al personal que pueda entrar en contacto con él. Aparte de lo que decía de, evidentemente, las correspondientes pérdidas energéticas y económicas. Bien, pues esto es en esencia un fallo a tierra y hablando de las causas, voy a proceder a realizar una pregunta en lugar de presentar directamente los datos. Y en este caso, vamos a ver qué opináis sobre cuál es la causa número uno de fallos a tierra en los activos fotovoltaicos basándonos en vuestra experiencia, por supuesto. ¿Cuál diríais que es la causa principal? O bien daños por fauna, roedores que dañan el aislamiento y por lo tanto provocan que el conductor dentro, digamos el conductor metálico dentro de ese cable se exponga al exterior, errores en la instalación, es decir, cables que entran en rozamiento con las estructuras metálicas por una mala instalación digamos, con los movimientos de los módulos, por el seguimiento del sol, etcétera, pueden acabar dañando ese aislamiento, o degradación en los conductores MC4, en los conectores, perdón, en la conexión entre cables a través de los típicos MC4. Bien, pues está bastante igualado y efectivamente hay un empate casi técnico entre los tres casos. Son prácticamente igual de frecuentes, los tres. Quizás podríamos poner en primer lugar errores en la instalación y degradación de los conectores MC4, quizás. Pero dependiendo de los años de operación de la planta en concreto, pues entran más en juego los daños por roedores frente a errores en la instalación y degradación de los MC4. Entonces, bueno, pues hay varios factores que influyen. Podríamos decir que están casi igualmente distribuidos entre estas tres causas principales. Entonces, hablamos de un empate técnico aquí y, bueno, pues veo que bueno, pues las respuestas que habéis dado pues están bastante alineadas con lo que dicen los datos ya más estadísticos y de estudios. Bien, lo que sí que es muy común es el feedback y las opiniones de los técnicos en campo. Y es que estos fallos a tierra representan un verdadero reto, porque los problemas que conllevan los tenemos perfectamente identificados, ya los hemos mencionado, riesgos de seguridad, pérdidas económicas, pero también si le unimos a este hecho la realidad de que es un verdadero reto localizar los fallos a tierra en este tipo de instalaciones solares fotovoltaicas de gran escala, y cuanto mayor sea la potencia de la planta fotovoltaica, pues mayor reto es el localizar
el fallo, pues al final nos encontramos con un problema que es de interés general el poder resolverlo de una manera eficiente. Resolverlo y no solo resolverlo, sino también hacerlo de una manera rápida. Poder localizar dónde está el problema y poder poner esa zona que está afectada y que acaba siendo desconectada del inversor para poder continuar funcionando, poder volver a conectarla al sistema y estar el mínimo tiempo necesario sin generación. Y muchos de vosotros os identificaréis con algunas de las frases que vemos aquí, ¿no? Como han pasado 40 horas buscando este fallo y no lo encuentro, ¿eh? Porque realmente, históricamente, localizar un fallo a tierra ha sido prácticamente un proceso de prueba y error, ¿eh? Que conllevaba el desconectar pues, cadena por cadena hasta que conseguíamos que el inversor arrancase. Y bueno, pues esto al final, como podemos imaginar, es un método realmente arcaico, lento y peligroso, ¿eh? Entonces se trata de utilizar la tecnología para poder agilizar en gran medida la localización de este tipo de fallos a tierra. Y aquí es donde, bueno, pues Fluke de nuevo ha lanzado al mercado recientemente una nueva innovación que permite resolver este tipo de retos que nos han planteado tanto técnicos como ingenieros en campo que se encuentran en su día a día. Entonces, hoy estamos presentando oficialmente a través de este seminario el localizador de fallos a tierra Fluke GFL 1500, que de nuevo es una innovación Fluke que representa una solución integral que cambia completamente este paradigma, ¿vale? Y por último, dejadme plantearos una última pregunta antes de ya continuar con el seminario, y es referente a el tipo de planta en el cual os encontráis vosotros como personal en el entorno del sector fotovoltaico, en el que os habéis encontrado con mayor frecuencia este tipo de problemas de fallos a tierra. Dentro de las tres arquitecturas principales que nos encontramos en grandes plantas fotovoltaicas, que son plantas descentralizadas con inversores de cadena o string inverters, plantas con buses troncales o plantas con inversores centralizados y cajas combinadoras. Entonces aquí, claro, en gran medida también este resultado se verá influido por cuál es la arquitectura que está más presente actualmente aquí en España y Portugal. Y bueno, pues efectivamente, si compartimos los resultados, parece que la mayoría de vosotros os habéis encontrado con este tipo de problemas más en plantas con inversores centralizados, que podríamos decir que históricamente también han sido las plantas más habituales a nivel del territorio de España y Portugal. Seguido por las plantas descentralizadas con inversores de cadena que poco a poco van siendo más habituales y van cogiendo un poco de terreno a las plantas con inversores centralizados. Las plantas con buses troncales son menos frecuentes, pero también nos las encontramos, evidentemente, y bueno, pues seguramente de ahí que sea un porcentaje menor en el que os habéis encontrado con ese tipo de problemas. Pero ya veis que es un problema que siempre está presente, independientemente del tipo de planta, y que es indudable que nos lleva tiempo, porque es una inspección en muchas ocasiones visual y que es prioritario resolver lo antes posible y de la manera más eficiente posible, por supuesto. Entonces, el GFL 1500 no es solo un comprobador de aislamiento, que es una de las soluciones posibles para intentar determinar dónde está el problema. Muy limitada esta solución, por cierto, la de utilizar comprobadores de aislamiento, porque entre otras cosas no nos dice el punto exacto donde está el fallo de aislamiento, ¿vale? En nuestro caso hemos complementado esta posibilidad de poder determinar en qué sectores de la planta hay un fallo de aislamiento con la identificación y localización concreta de dónde está ese problema, dentro incluso de la propia cadena. Entonces, se trata de un sistema basado en transmisor y receptor, diseñado específicamente para la localización de fallos a tierra,
en entornos de hasta 1500 voltios. Estaba principalmente diseñado para grandes plantas fotovoltaicas, lo cual evidentemente no evita que pueda ser utilizada también esta solución en plantas de hasta 1000 voltios, en plantas de menor escala. Entonces, esencialmente se trata de una solución integral y aquí una de las grandes ventajas ha sido diseñada específicamente para resolver este tipo de problemas y que, por tanto, permite una reducción significativa del tiempo invertido y necesario para la localización de los fallos a tierra. Y todo a través de un aumento de la seguridad, porque hablamos de que se realiza la localización de los fallos a tierra sin necesidad de desconexiones y reconexiones. Se realiza una única conexión y con esa única conexión podemos realizar el trazado hasta el punto exacto donde se produce la fuga, en caso de que efectivamente el equipo nos confirme que hay un fallo a tierra. Además, el equipo está certificado como categoría 3500 voltios, que es el tipo de certificación de seguridad necesaria para trabajar en plantas fotovoltaicas con ese nivel de tensión nominal. Una planta fotovoltaica se considera una zona de categoría 3 a nivel de seguridad y, por lo tanto, y generalmente hablamos de plantas de 1500 voltios. Por lo tanto, se necesita un equipo de categoría 3500 voltios para proteger completamente al usuario mientras esté realizando haciendo uso del equipo dentro de esa planta fotovoltaica, dentro de ese espacio. Permite la localización de fallos sin contacto. Una vez conectado el transmisor, la localización de los fallos es completamente sin contacto, a través de receptores que miden la señal a través del aislamiento de los conductores. Y además del trazado y localización de fallos a tierra, incluye funciones adicionales que nos son útiles típicamente en este tipo de instalaciones, en las grandes plantas fotovoltaicas. Bien, para describir un poco en qué consiste el equipo y cómo nos permite realizar esta localización segura y eficiente de este tipo de problemática, de los fallos a tierra, empezamos por el transmisor, ¿vale? Y el transmisor es realmente el cerebro del equipo. Se encarga de inyectar una señal específica en el sistema que vamos a rastrear con los receptores. Dispone de una categoría de seguridad, categoría 3500 voltios, por los mismos motivos que mencionaba anteriormente, y una pantalla LCD de gran visibilidad, con retroiluminación, que es crucial para poder trabajar generalmente en las condiciones en las que trabajamos en las grandes plantas solares, que es con una alta irradiancia solar. Entonces, importante tener un buen contraste, como podemos ver con texto, numéricos de gran tamaño para poder visualizarlos perfectamente en campo. Aquí una función que me gustaría destacar, bueno, un par de funciones quizás, que me gustaría destacar, que podemos ver en la parte de la botonera, en la parte inferior, que como veis consta de 8 botones, incluido el encendido y apagado, o sea, es muy, muy sencillo de utilizar. Pues destacaría el botón de info que nos permite que el equipo detecte o nos indique la posición exacta dentro de la cadena del fallo a tierra, nos indica el módulo más cercano al fallo, esencialmente, o entre qué módulos se encuentra el fallo. Y también la tecla modo, que nos permite tomar la energía del propio array, de la propia cadena, para ahorrar batería. El transmisor básicamente lo que hace es inyectar una señal, por lo tanto está generando una señal. Entonces, en lugar de tirar de la batería propia del equipo, que también está disponible esa posibilidad, tenemos la opción de utilizar la propia energía del array, de los módulos fotovoltaicos, para poder generar esa señal y, por lo tanto, duplicar la autonomía del equipo, hasta más de 2 días de operación. Y por último, en la parte derecha, lo que tenemos es un dial que nos permite movernos entre las 4 funciones
de que dispone del equipo. Para la localización de fallos hablaríamos de el modo análisis o analyze para la confirmación de la existencia o ausencia de fallo a tierra, el modo fault o fallo para realizar la localización de ese fallo a tierra en caso de que el primer modo me lo haya confirmado. Y luego tenemos en la parte de la derecha dos modos adicionales. El primero, modo open, para poder localizar discontinuidades en los conductores de mi planta fotovoltaica. Y el modo map para poder hacer un layout, identificar por dónde circulan los diferentes conductores y a qué inversores van las diferentes cadenas. En caso de que tenga dudas sobre el esquema, el plano de mi planta, que en muchas ocasiones sucede, especialmente para plantas más antiguas, pues este equipo nos permite también hacer ese diseño y confirmar ese mapa de mis plantas fotovoltaicas. Bien, tras el transmisor tenemos el receptor, que es realmente nuestra guía en el campo y que utiliza señales visuales y acústicas que aumentan en intensidad y en frecuencia conforme nos acercamos al punto de fuga. De nuevo, mismo nivel de seguridad, de protección frente a potenciales problemas de seguridad. Indicadores visuales, pues tenemos en primer lugar en la parte superior un LED que parpadea con más frecuencia cuanto más cerca estemos del fallo a tierra. Y luego tenemos la pantalla con indicador visual que nos indica el nivel de intensidad, tanto con gráfico de barras como con numérico, directamente con dígitos, para poder conocer concretamente cómo de fuerte, cómo de intensa es esa señal a medida que realizo el trazado de la misma hasta el punto de fallo a tierra. Y bueno, pues luego disponemos de unas botoneras también muy sencillas para poder ajustar el modo de funcionamiento, cambiar o activar la retroiluminación o movernos entre los diferentes rangos de sensibilidad, los 8 rangos que tenemos disponibles, para asegurarnos de que el equipo no está saturado al 100% o no está en el 0%. Nos interesa que esté entre medias del 0 y el 100 de intensidad. Como alternativa al receptor, y esto ya es una cuestión de conveniencia, dependiendo de la estructura, de la arquitectura de la planta, vamos a tender a utilizar más un método o el otro, tenemos la pinza, una pinza que nos permite también realizar una medida de la corriente que estamos inyectando a través de los conductores que nos llevan hasta el fallo a tierra. De nuevo, una pinza muy sencilla de utilizar, sencillamente abrazamos el conductor y medimos la corriente inducida por el transmisor a través de los conductores. Si hay corriente, típicamente va a indicar que estamos en el camino correcto hacia el fallo a tierra, hacia la localización del punto de fallo a tierra. De nuevo, siempre desde la seguridad que nos da el hacerlo a través del aislamiento, sin tener que pinchar el aislamiento, sin tener que abrir circuitos bajo carga y por lo tanto manteniendo la integridad del sistema y la seguridad del usuario. Quizás destacar la posibilidad de activar un filtro paso banda para centrarnos exclusivamente en las frecuencias que estamos inyectando con el transmisor en nuestro sistema y eliminar cualquier potencial ruido. Bien, pues comenzamos lo que es el flujo de trabajo típicamente habitual que vamos a seguir a la hora de detectar y localizar un fallo a tierra. Entonces, antes de comenzar a movernos por la planta, lo que vamos a hacer es utilizar el modo Analyze o el modo análisis. Este modo lo que nos va a permitir es confirmar si realmente hay un fallo y de existir ese fallo nos va a indicar la resistencia de ese fallo. Si la resistencia es alta, el fallo es leve. Si la resistencia es baja, entonces se trata de un cortocircuito o un fallo franco a tierra. Entonces es más grave. Y además nos va a indicar la ubicación dentro de la cadena o cadenas que están aguas abajo y que estamos analizando. Entonces, partiendo del modo más sencillo, que es una única cadena, imaginemos que tenemos una cadena fotovoltaica
con 19 módulos fotovoltaicos y con tensión de circuito abierto de 50 voltios cada uno de los módulos. Y resulta que tenemos un fallo a tierra que ahí podemos ver que está entre el módulo 2 y 3. Bien, pues esta información evidentemente no la conocemos, no sabemos si hay un fallo a tierra y de existir ese fallo a tierra no sabemos dónde está. Entonces lo que haríamos es ir con nuestro transmisor, conectamos el transmisor al positivo, negativo y a la puesta a tierra de mi cadena fotovoltaica. De nuevo, estamos con el caso más sencillo, que es una única cadena. Y automáticamente, sin más que dar al botón de test, o presionar el botón de test, el equipo me va a indicar si hay fallo o no hay fallo a tierra. Si me indica a través de la palabra fault que efectivamente hay un fallo a tierra, es que ha detectado que aguas abajo, es decir, que entre este positivo y este negativo hay un fallo a tierra. En esta cadena hay un fallo a tierra. Además me indica cuál es la resistencia de fallo a tierra, es decir, como decía, si estamos por debajo de 5 kiloohmios, hablaríamos de un fallo a tierra franco, un fallo más grave. Estamos directamente en contacto con la tierra, con el conductor activo. Si por el contrario estamos por debajo de 500 kiloohmios, por ejemplo, pues ya hablamos de resistencias de fallo a tierra elevadas y por lo tanto, generalmente, en ese caso, hablamos de un pequeño deterioro del aislamiento y hay aún una resistencia elevada entre el conductor de la parte interna del positivo o el negativo del conductor activo de mi instalación y la tierra, con lo cual no hay un contacto tan directo. Nos va a indicar la tensión entre el positivo y tierra. En este caso, hablábamos de 50 voltios de tensión de circuito abierto por módulo. Entonces me indicaría 100 voltios, porque son dos módulos. Me indicaría la tensión entre el negativo y tierra, 850. La tensión entre este punto de aquí y este de aquí, la tierra, 850 voltios. Y la tensión entre positivo y negativo. Además, con la tecla info, sin más que introducir el número de módulos que tiene mi cadena, el equipo va a analizar toda esta información por mí y me va a indicar entre qué módulos se encuentra el fallo fotovoltaico. En este ejemplo que estamos siguiendo, me indicaría que comenzando desde el positivo de mi cadena, se encuentra entre el módulo 17 y el módulo 18. ¿Vale? Bien. No, perdón. Aquí no estaría entre el 18 y 18. Este sería entre el negativo y el positivo, perdón. Esto aquí es un error. Aquí nos indicaría que el fallo a tierra se encuentra entre el módulo 2 y 3. Aquí tendría que ponernos un 2 y un 3 en el ejemplo que estamos ahora mismo describiendo. Vale, pues esto es lo que nos ofrece el modo análisis. De nuevo, nos confirma la presencia o ausencia de fallo a tierra, nos dice o nos indica la resistencia de ese fallo a tierra en diferentes rangos para saber si es un fallo leve o grave, si es un fallo franco o un fallo de alta resistencia, y además nos indica entre qué módulos se encuentra ese fallo a tierra. Y esto lo hace no solo para el caso más sencillo que hemos estado viendo, que es una única cadena, sino que también es aplicable exactamente igual para, por ejemplo, una Combiner Box. Si nos conectamos a una Combiner Box, como podemos ver aquí, a una caja de conexiones, positivo o negativo, obtendríamos exactamente el mismo resultado. Nos daría el valor de las tensiones, indicando el número de módulos que tenemos en cada una de las cadenas que cuelgan de esta Combiner Box, me diría entre qué módulos de una de las cadenas está el fallo. ¿Vale? Entonces, solo con hacer esta conexión, sabría si tenemos fallo o no, la resistencia de ese fallo, resistencia a tierra de ese fallo, y entre qué módulos se encuentra ese fallo. Ya solo me faltaría identificar dentro de las cadenas que llegan a esta caja de conexiones cuál es la que tiene el fallo. Y para eso, pues pasamos a utilizar
los receptores. Y de nuevo, iríamos al modo fault y podríamos utilizar tanto la pinza perimétrica como el receptor. Dependiendo de cuál me sea más conveniente, puedo utilizar la pinza y abrazar el conductor, como podemos ver aquí, conductor o conductores, tengo ambas posibilidades, abrazar solo uno, abrazar dos, positivo y negativo, o utilizar el receptor y fijarme en la indicación visual o los indicadores acústicos para conocer por dónde está circulando esa corriente que está induciendo el transmisor y que se corresponde con la cadena en la que se encuentra el fallo. Lo realmente potente del equipo, aparte de la sencillez de uso, la seguridad extra que nos ofrece, es su flexibilidad, porque nos permite detectar fallos a tierra en cualquiera de las arquitecturas de las grandes plantas fotovoltaicas, independientemente de si es una arquitectura por string inverters o una arquitectura con inversores centralizados o una arquitectura con buses troncales. Solo tenemos que tener en cuenta esa arquitectura a la hora de conectar el equipo y saber interpretar los resultados. Entonces, esto es justo lo que vamos a ver ahora mismo, partiendo de la primera arquitectura, que es quizás la más ágil y más inmediata de entender, y es la arquitectura de inversores de cadena. Aquí, como la mayor parte de vosotros sabréis, se trata de tener un gran número o un número relativamente elevado de inversores a los que les llegan las cadenas fotovoltaicas directamente, sin cajas de conexión intermedias, y por lo tanto eso implica que los inversores son de menor potencia generalmente frente a otro tipo de arquitecturas, más con inversores centralizados de mayor potencia. Bien, en este caso, la operativa es tan sencilla como la que describimos ahora mismo y que hemos visto en el ejemplo de cómo utilizar el transmisor y cómo conectar el transmisor. Esencialmente, como las cadenas llegan directamente al inversor, lo que hacemos es analizar cadena por cadena. Cogemos una cadena y lo que hacemos es conectar el cable verde a mi sistema de puesta a tierra, a una tierra, el cable negro de prueba al negativo de mi cadena y el cable rojo al positivo de mi cadena fotovoltaica. Igual que hemos visto en el ejemplo del transmisor. Y en este caso inyectamos en cualquiera de las polaridades. El equipo, ahora lo describiremos un poquito más en detalle, el equipo permite inyectar por el positivo o inyectar por el negativo. Entonces, en este caso es indiferente. Inyectaríamos con la polaridad que eligiésemos y automáticamente podríamos hacer el trazado de la señal en caso de que el modo análisis me confirmase que hay un fallo a tierra. Entonces, una vez que el equipo me confirma que hay un fallo a tierra, pues lo que haría es proceder con el modo fault, el modo localización de fallo, y aquí es donde tengo las dos posibles polaridades. Inyectar por el negativo o inyectar por el positivo. Vemos que hay un símbolo de tierra también, de puesta a tierra, y esto viene a indicar que la corriente que yo inyecto por esa polaridad va a retornar por la tierra. Digamos que en el modo análisis yo ya he confirmado que esa cadena tiene un fallo a tierra, y entonces lo que hago es seleccionar el modo localización de fallos con polaridad negativa o positiva, y entonces en ese caso va a inyectar por la polaridad que haya elegido esa corriente, y como hay un fallo a tierra, esa corriente va a retornar por la tierra al equipo, como podemos ver aquí en el esquema. Si seleccionamos polaridad negativa, el equipo va a inyectar en el negativo, en este terminal, que se corresponde con el negativo de mi cadena, y esa corriente va a retornar por la tierra, porque precisamente en esa cadena hay un fallo a tierra, hay un punto de conexión a tierra. Y entonces esa es la circunstancia que se da donde tenemos el lazo de tierra que vamos a estar midiendo. Y entonces el equipo, esencialmente, lo que
va a hacer es inyectar esa señal que estoy indicando y si seleccionamos, por ejemplo, la polaridad negativa, que es el ejemplo que tenemos aquí en la imagen, lo que va a hacer es inyectar esa corriente en el negativo, esa corriente va a circular por ese negativo y como tenemos un fallo a tierra, va a ir directamente a tierra, ¿eh? Porque es la ruta digamos, de baja resistencia que tenemos para esa corriente. Entonces, esa corriente va precisamente a ir a tierra y retorna por el terminal de puesta a tierra de mi equipo, de mi transmisor, que es la tierra de mi sistema. Y por lo tanto se produce ese lazo de corriente que yo voy a poder trazar. Lo que voy a hacer es, a continuación, en este modo, ir con la pinza o con el receptor y directamente realizar el seguimiento por este conductor hasta el punto en el que dejo de tener señal, ¿eh? El punto en el que tenga una mayor intensidad y pase de esa mayor intensidad a no tener intensidad en la señal, como veis aquí, es el punto en el que se produce el fallo. Con lo cual, identifico perfectamente el punto exacto dentro de la cadena donde se está produciendo el fallo a tierra, ya sea un conductor, un conector MC4 o el propio módulo. Este trazado se puede realizar dentro del propio módulo. Si se ha dañado el cristal de protección del módulo y ha entrado en contacto, digamos, los conductores dentro del módulo con la puesta a tierra, eso también es un fallo a tierra. Y yo puedo hacer el trazado de ese fallo a tierra también dentro del propio módulo con el receptor. O si hay un problema de fabricación, por ejemplo, del módulo, donde hay un cortocircuito dentro del propio módulo, yo puedo detectar esa circunstancia que generalmente de manera visual me va a ser muy complicado a través del seguimiento de la señal con el receptor. Bien, si seleccionamos polaridad positiva, que sería perfectamente posible en este caso también, pues tenemos lo mismo, pero en sentido contrario. La corriente circula por el positivo hasta el punto en el que tengo el fallo a tierra, esa corriente pasa por tierra y retorna por el terminal de tierra al equipo. Y entonces puedo hacer el trazado exactamente igual con el receptor, ¿eh? Hasta el punto en el que dejo de tener señal, que es el punto en el cual tengo el fallo a tierra. Bien, en una arquitectura con inversores centralizados, que bueno, como recordatorio, seguro que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con esta arquitectura, por aquí se trata de reducir el número de inversores, por eso hablamos de inversores centralizados, de mayor potencia, por lo tanto, para una misma planta de la misma potencia, vamos a tener menos inversores, por lo tanto, necesito inversores de mayor potencia. Y lo que hacemos es conectar las cadenas entre sí, combinarlas a través de una o varias combiner box o cajas de conexión, donde llegan cada una de las cadenas y donde tenemos una única salida con la suma de las corrientes de cada una de las cadenas, pero evidentemente con la misma tensión de todas las cadenas que están conectadas en paralelo a la caja combinadora. Bien, pues en este caso lo que nos interesa, nos es más conveniente, es trabajar a nivel de caja combinadora. Y aquí podemos trabajar a cualquiera de los niveles, ¿sabes? Vamos a verlo en el ejemplo. Lo más directo quizás sea ir a la de primer nivel. Entonces, en este caso lo que hacemos es conectarnos directamente a la caja y aquí, bueno, hay una pequeña variación dependiendo de si tenemos fusibles solo en una de las polaridades. Aquí, por ejemplo, tenemos fusibles solo en el positivo. En el negativo no tenemos protecciones directamente. O nos podemos encontrar también con cajas combiner donde tenemos fusibles tanto en positivos como en negativos. Independientemente de la arquitectura, las conexiones van a ser las mismas. Voy a tener el cable de prueba verde a la tierra, como podéis ver aquí, directamente a mi puesta a tierra. El cable de prueba negro al embarrado negativo, ¿vale? Independientemente de en qué situación estemos, ya veis que nos conectamos directamente al embarrado negativo. El rojo al embarrado positivo. Y a continuación procedemos a inyectar la señal en la polaridad que sea más conveniente. En el primer caso, en el caso de que tenemos solo fusibles en el positivo, lo más adecuado
sería abrir todos los fusibles e inyectar en el negativo. Porque de esa manera vamos a tener solo lazo cerrado, ¿vale? De esa corriente que inducimos en la cadena en la que tengamos el fallo. Si tenemos todos los fusibles cerrados, insertados, entonces la corriente que inyecto en el negativo va a circular de vuelta también por los positivos. Entonces, la manera correcta sería abrir todos y entonces en ese caso, como veremos en el esquema de a continuación, esa corriente que inyecto en el negativo solo va a retornar al equipo a través de la tierra en la cadena en la cual tengamos el fallo. Y en el caso de que tengamos tanto en positivo como en negativo, pues en este caso abrimos solo uno de ellos. Abrimos todos los positivos o todos los negativos, todos los portafusibles, e inyectamos en el contrario, ¿vale? Es decir, abriríamos, por ejemplo, todos los positivos e inyectaríamos con polaridad negativa. Y entonces la corriente que inyecto en las cadenas, digamos, en el negativo de las cadenas, se queda en circuito abierto, salvo en la cadena en la cual tenga un fallo a tierra. Y entonces, en ese caso, esa corriente vuelve por la puesta a tierra hacia nuestro transmisor y podemos detectar ese fallo a tierra. Esto se ve mejor en este esquema, ¿eh? Donde tenemos ya directamente la conexión, de nuevo, tierra, negativo al embarrado, negativo, positivo al embarrado, positivo. Abrimos, en este caso, tenemos protecciones tanto en positivos como en negativos, de las cadenas. Entonces lo que hacemos es abrir uno de los lados. Abrimos, por ejemplo, los fusibles del embarrado positivo, de los positivos. E inyectamos en el negativo. Entonces, esa señal veis que va a circular por los negativos y solo va a circular por la cadena donde tengamos el fallo a tierra, porque es la única que cierra el circuito a través de la tierra de retorno del equipo. Es como si nos encontrásemos con... ¿dónde estamos? Aquí. Como si desde aquí retornásemos aquí. ¿Vale? La corriente circula por aquí, continúa, 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 pasa a tierra, retorna por la tierra hasta el equipo. Y este es el lazo cerrado que tenemos. Y esto es lo que va a detectar el equipo y lo que nos va a permitir realizar el trazado de esa señal. De manera que si, por ejemplo, aquí hemos utilizado la pinza, pero podemos utilizar el receptor exactamente igual. Si utilizamos la pinza, aquí no tenemos corriente, nos lee 0 amperios. En la siguiente cadena, 0 amperios. Y solo en la cadena en la cual tenemos el fallo a tierra, voy a tener una lectura distinta de 0. Y esto va a ser así hasta el punto en el que tengamos el fallo a tierra. En ese punto no hay corriente, porque ahí ya no se cierra el lazo. El lazo se cierra por aquí, a través de la tierra. Entonces, es tan sencillo como ir con la pinza directamente en la combiner, si tengo acceso a los diferentes conductores, y abrazar las diferentes cadenas, una, otra, 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 y allí donde tenga corriente es donde tengo el fallo. Con lo cual, en este punto, como el modo análisis me ha confirmado la presencia de fallo y me ha dicho entre qué módulo se encuentra de una de las cadenas, y en este modo de localización de fallo he podido determinar qué cadena es, sé perfectamente entre qué módulos de qué cadena se encuentra el fallo. Y opcionalmente incluso podría ir directamente con la pinza o con el receptor para confirmar efectivamente que se encuentra entre esos módulos y el punto exacto dentro de esos dos módulos. ¿Vale? Y esto, sencillamente, esto tampoco me voy a detener demasiado en este punto, sencillamente mencionar que esta localización de fallos se puede realizar también en las cajas combinadoras de segundo nivel, siguiendo el mismo principio. Abriría los fusibles de uno de los lados, ¿veis aquí cómo abrimos todos? Inyectamos por el negativo, por ejemplo, y entonces la corriente va a circular por el negativo, me vuelve por la tierra hasta aquí y ya tengo mi lazo. Lazo que nos va a permitir que esa corriente circule y a continuación con el receptor, sin más que aproximarlo a mis conductores negativos de mi instalación, saber qué zona de mi instalación es la afectada.
¿vale? Entonces aquí, de entre estas dos combiner, entre esta que tenemos aquí y esta otra, yo sé que la afectada es esta, porque si acerco el receptor a este conductor, me va a estar pitando, me va a estar leyendo una señal, recibiendo una señal, o si abrazo el conductor con la pinza, me va a leer una corriente. Si lo hago en este lado de aquí, no voy a tener corriente y no voy a tener señal. Y finalizamos con la última arquitectura menos frecuente, que es la de buses troncales, que esencialmente consta de un bus principal al cual se van uniendo las cadenas a través de lo que se denominan grapas de conexión, y por lo tanto, a medida que nos acercamos al inversor, aquí hablamos de un número pequeño también de inversores de alta potencia generalmente, a medida que nos acercamos al inversor, mayor es la corriente que tenemos, porque ha habido un mayor número de cadenas que se han acoplado, que se han conectado al bus principal, como podemos ver aquí. Entonces, en este caso, conectamos el transmisor al seccionador, que tenemos generalmente en la cadena. Generalmente vamos a rastrear la señal hasta la grapa que esté afectada, y una vez que estemos dentro de esa grapa, de esa conexión, vamos a identificar la cadena que tiene el fallo. Igual, solo va a circular corriente por la cadena que tenga el fallo. Imaginemos que es esta. Esta cadena va a ser la que va a tener corriente, el resto no van a tener corriente. Con lo cual, directamente desde la grapa puedo identificar perfectamente cuál es la cadena que tiene el fallo a tierra. Y una vez dentro de la cadena, evidentemente, una vez que la tenga aislada y sepa cuál es la cadena, podría desconectarla, como paso adicional, e inyectar la señal dentro de esa cadena, si quiero, ¿vale? O mantener la conexión y hacer el trazado dentro de esa propia cadena. Eso ya es indiferente. Como la señal solo va a circular por la cadena afectada, puedo optar por desconectarla e inyectar solo en esa cadena, o ya que he hecho la conexión en el seccionador, ¿eh? Eh, aprovechar para hacer el seguimiento dentro de esa cadena. Eso es indiferente. Y este sería el esquema en este caso. ¿eh? El esquema recomendado, pues de nuevo, es un poco reincidir en lo mismo, pero yo creo que ayuda a entender en qué se basa la detección de fallos a tierra con este equipo. Pues lo que hacemos es, de nuevo, inyectar con una polaridad. Aquí hemos optado por la negativa, polaridad negativa. Y lo que hacemos es abrazar, en este caso, ambos conductores. Si tengo lectura de corriente, eso quiere decir que no toda la corriente que va vuelve de vuelta. Porque la pinza perimétrica va, si abrazo ambos conductores, va a medir la corriente total de ambos conductores. Y como una es en un sentido y la otra es en el otro, pues digamos que se anulan. Si tengo corriente, eso quiere decir que tengo un fallo a tierra. Aguas abajo de este punto, se está produciendo una corriente que se está derivando a tierra y por lo tanto no vuelve por el conductor correspondiente. Entonces, yo sé que me está midiendo corriente y por lo tanto, aguas abajo tengo el fallo. Si continúo realizando medidas, digamos que me voy a esta unión de estas cadenas que tengo a través de esta grapa, ¿vale? Realizo la medida aquí y me dice que tengo 0 amperios. Entonces, esto me quiere decir que este fallo que yo he detectado que está aguas abajo de este punto no está en estas cadenas. Hago lo mismo en las siguientes cadenas, más alejadas, y en este caso sí que tengo corriente. Por lo tanto, sé que las cadenas afectadas son las que están aguas abajo de este punto. Si tengo más de una cadena, pues continúo haciendo lo mismo. Abrazo lo positivo y negativo de una cadena y de la otra. Solo en la cadena en la que tenga corriente es aquella en la que tengo el fallo. ¿Vale? Pues esta sería la operativa recomendada quizás en este caso. Pero de nuevo, aquí hablamos de la pinza, por ejemplo, pero podemos utilizar también el receptor. Sencillamente estamos hablando de métodos recomendados para cada una de las arquitecturas. Pero recordemos que siempre tenemos receptor y
la pinza perimétrica. ¿Vale? Bueno, y por último, todo esto ha sido en referencia a la localización de fallos, pero mencionamos en un inicio que el equipo también dispone de dos modos adicionales que nos son útiles en muchas ocasiones y que complementan muy bien la funcionalidad principal del equipo, que es la de localización de fallos a tierra. El primer modo es el modo Open, que es un modo pensado para poder localizar discontinuidades en los conductores activos de mi planta fotovoltaica. Entonces, en este caso, en el modo Open, el principio sigue siendo el mismo y se sigue inyectando una señal de alta frecuencia que podemos trazar, pero en este caso no necesitamos un lazo cerrado. En este caso, lo que hacemos es seguir la señal con nuestro receptor hasta el punto en el que ya no tenemos señal y ese punto es en el que tenemos la discontinuidad. Aquí lo más habitual, pues un conector MC4 que está mal crimpado y no hace buen contacto. Pensamos que está bien conectado, que está funcionando correctamente y resulta que no. Entonces, con este método, con este modo de funcionamiento del equipo, podemos localizar ese punto de una manera muy rápida y sencilla. Y por último, el modo map o mapeado, que es útil para confirmar los esquemas de nuestras plantas fotovoltaicas, o en caso de no disponer de él, pues poder crear uno, sencillamente haciendo el trazado de la señal. Y aquí ya no se trata de buscar problemas, aquí se trata de conocer por dónde circulan los diferentes conductores activos de las diferentes cadenas y a qué inversores o cajas combinadoras van. Entonces, de nuevo, utilizamos el mismo principio, pero en este caso la cadena no tiene un fallo a tierra ni está abierta. Con lo cual lo que hacemos es inyectar por el positivo y retorna por el negativo, por ejemplo. Y directamente podemos hacer el trazado sabiendo por dónde circula el conductor activo de esa cadena, tanto el positivo como el negativo, y confirmando que esos conductores se corresponden con esa cadena en concreto. De alguna manera confirmando el esquema de la planta o creándolo de nuevo. Bien, en definitiva, la resolución de fallos a tierra ya no tiene por qué ser un proceso realmente de adivinación, como venía siendo hasta ahora, de prueba y error, sino que pasamos a buscar, a localizar las fugas con alta precisión y con alta eficiencia. Esto significa fundamentalmente una mayor seguridad en la inspección, menos exposición a los riesgos eléctricos, al arco eléctrico, una mayor velocidad en la inspección, reducción del tiempo de localización pues hasta un 70% realmente, y una mayor rentabilidad, un menor tiempo de inactividad de las zonas de mi planta afectadas por el fallo a tierra y por lo tanto un mayor retorno de la inversión por mayor tiempo de actividad de mi planta fotovoltaica. Bien, pues con esto damos por concluido el seminario, muy centrado en este problema concreto, pero muy habitual en las grandes plantas fotovoltaicas, como es los fallos a tierra y su localización, en este caso con esta nueva innovación Fluke, el Fluke GFL 1500. Ahora, a continuación, voy a proceder a responder a las preguntas que se hayan podido plantear en el chat de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, planteadla ahora, no dudéis en hacerlo. Bien, primera pregunta es si podemos tener el seminario grabado. Sí, el seminario, la grabación del seminario se va a compartir con todas las personas registradas en el mismo dentro de las siguientes 24 horas. Entonces podréis revisarlo tantas veces como necesitéis y en cualquier momento, si tenéis cualquier cuestión, las comunicaciones que habéis recibido respecto al seminario vienen directamente desde mi dirección de email. Entonces no dudéis en enviarme un email con cualquier duda que podáis tener o cualquier aclaración que necesitéis a raíz del seminario. Una segunda pregunta. ¿El equipo valdría para ver fallos en instalaciones de baja? Por ejemplo, si haces pruebas en el CGBT y hay algún fallo en cuadros secundarios. Sí, sí.
El equipo permite hacer el trazado directamente en cualquier punto de la instalación solar fotovoltaica, a cualquier nivel, desde las cadenas hasta el inversor. Hablamos generalmente de la parte continua, um, porque digamos que la señal que inyecta es de kilohercios, es en alterna, entonces va a haber menos conflicto con una señal en continua, que es la que circula por la parte de la instalación continua, que además es la que presenta este tipo de problemas al ser de mayor extensión, al tener un mayor área de cobertura, porque es donde están los módulos fotovoltaicos fundamentalmente. Para localizar el fallo a tierra dentro del string y saber entre qué módulos está, ¿qué adicional aporta este nuevo equipo respecto a la medición de tensión entre positivo tierra y negativo tierra con un multímetro haciendo la cuenta? Bien, esto hay, primero es inmediato, el equipo hace la cuenta por ti, digamos que no tenemos que preocuparnos de nosotros estar realizando las medidas. En segundo lugar, de nuevo, los problemas de seguridad que mencionábamos, con este equipo lo conectamos solo una vez y no tenemos que estar conectando entre positivo y tierra, negativo y tierra, teniendo en cuenta que cada desconexión es un riesgo adicional. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, el equipo nos permite localizar a través del modo fault, modo localización de fallos, el punto exacto dentro de la cadena. ¿eh? Es decir, nos va a indicar en el modo análisis entre qué módulo se encuentra, pero además con el modo fault podemos localizar el punto exacto en caso de que vaya a esa zona entre los dos módulos y no vea visualmente dónde está el fallo, porque podría ser que estuviese en el módulo, como indicaba, en el propio módulo. Entonces, visualmente puede que no lo encuentre. Con el equipo podemos hacer el trazado hasta el punto exacto donde se produce el fallo. Además, la problemática de medir directamente con multímetros um, es que podríamos tener más de un fallo a tierra. Por ejemplo, podría haber, en lugar de un único fallo, podría haber dos fallos o tres fallos en la cadena fotovoltaica. Entonces ya el método de multímetro ya no me vale. Aparte de todos los inconvenientes que mencionaba anteriormente, pues no me va a valer porque ya no puedo hacer las cuentas yo. Entonces necesitamos de este equipo para poder determinar todos los puntos de fallo a tierra dentro de la cadena y otro punto adicional es que no tiene por qué ser dentro de una cadena, puede ser a cualquier nivel, a nivel superior de Combiner Box de cualquier nivel. Vale. Otra pregunta sobre la grabación. ¿A qué distancia es efectivo el detector? En un cable soterrado bajo tubo 50-60 será capaz de detectar la señal de frecuencia inyectada. Bien, el sistema de transmisión-recepción es más que suficiente para trabajar en las distancias típicas con las que trabajamos en plantas fotovoltaicas. Entonces ahí no hay límite. Donde sí que hay límite es en las instalaciones con cable soterrado. La señal es trazable exclusivamente en instalaciones solares fotovoltaicas con conductores a los que tengamos acceso directamente. Esta señal que inyectamos no se puede trazar en cables soterrados. Para esto se requiere de otro equipo, un equipo específico para realizar el trazado de cables soterrados hasta profundidades de varios metros. En este caso estamos hablando de seguimiento de los conductores no soterrados, que es una situación bastante habitual. Lo que sí que podríamos es incluso en cables soterrados medir a la entrada y a la salida. Es decir, lo que indicamos de trabajar a nivel de la Combiner Box es perfectamente posible. Podemos conectarnos en la Combiner Box e identificar cuál es la cadena afectada de todas las que están conectadas a esa Combiner y entre qué módulos se encuentra ese fallo. Lo que no podemos hacer en ese caso es hacer el trazado a través del cable soterrado. Esto solo podemos hacerlo cuando el cable, digamos, tengamos acceso al cable. No es soterrado. Vale. ¿Hay alguna pregunta respecto al precio del equipo?
Para obtener un precio del equipo, por favor, poneros en contacto con el distribuidor especialista a través del cual habéis recibido la invitación, probablemente, y si no, enviadme un email y yo os pongo en contacto directamente con el distribuidor, para que os pueda hacer una oferta. Cortocircuito entre positivo y negativo que no esté a tierra. Ah, vale, entiendo que uno de los asistentes plantea si el equipo puede detectar am, problemas de cortocircuito entre positivo y negativo sin que haya un fallo a tierra. Am, Esto lo podríamos hacer en el modo, en modo map. En el modo mapeado, eh, podemos, al ser un cortocircuito, tenemos el circuito cerrado, digamos, y entonces podemos hacer el trazado de esa señal a través de todos los conductores y veremos que retorna por el punto en el que tengamos el cortocircuito, y no continúa por el resto de módulos, sino que retorna por el punto donde tengamos el cortocircuito. Detecta si tenemos un fallo a tierra en dos puntos distintos en el mismo seriado. Sí, este es el punto, una de las ventajas del equipo que mencionaba anteriormente, y es que en caso de tener más de un fallo a tierra, el equipo también nos permite determinar esta situación. A través del modo análisis, vamos a ver que las tensiones no se corresponden con la tensión de la cadena. La suma de las tensiones positivo-tierra, negativo-tierra, no se corresponde con la tensión positivo-negativo. Entonces el equipo va a detectar esta condición y se lo va a indicar al usuario. La pinza puede usarse para mediciones diferenciales en circuitos de alterna, como una pinza de fugas, rango de medida. No, esta pinza es una pinza específica, diseñada para medir solo corrientes que se corresponden con las que inyecta el transmisor. Hablamos de señales de kilohercios. Entonces, digamos que es una pinza especial con un filtro específico para poder detectar solo las corrientes que inyecta el transmisor. No es una pinza de corriente al uso. Funciona el equipo tanto en corriente continua como en corriente alterna. Bueno, teniendo en cuenta esta puntualización que acabo de realizar, el equipo se puede utilizar en conductores de corriente alterna y conductores de corriente continua, eso es indiferente. Si la pregunta va más en el sentido de si la pinza se puede utilizar como una pinza de medida de corriente continua o corriente alterna, no. Están perfectamente diseñados para poder detectar solo la corriente que transmite o que inyecta el transmisor. Entiendo que las características del módulo en STC y coeficiente de temperatura de VOC en los módulos se han de introducir en el equipo. No hace falta introducir ninguna otra característica, incluida el coeficiente de temperatura. Sencillamente basta con introducir la tensión de circuito abierto, la VOC del módulo en STC, ¿vale? Evidentemente en condiciones estándar, según las especifica el fabricante, se le indica al equipo y el equipo ya hace los cálculos automáticos para poder indicar entre qué puntos, entre qué módulos se encuentra el fallo a tierra. La pinza, ¿hay pinzas más pequeñas? No. La pinza es pequeña, ¿eh? Realmente la imagen, hemos optado por una imagen muy grande, pero la pinza es realmente pequeña y portátil, ¿eh? No, no es de grandes dimensiones. La mordaza sí que es de unos 60 milímetros para poder abrazar múltiples conductores en caso de que se necesite, para no estar limitados en ese sentido. Pero la pinza sigue siendo portátil y de reducidas dimensiones. Igual que el equipo, el transmisor, a lo mejor cuando vemos la imagen del transmisor junto con la pinza y el receptor, pues nos hacemos una idea de que el equipo es muy grande, ¿no? El transmisor es muy, muy pequeño también, ¿eh? Hablamos aproximadamente de unos 25 centímetros de ancho por unos 15-20 de alto, ¿eh? Es muy, muy pequeño. Bien, pues
No hay, creo que he atendido todas las preguntas. Si tenéis alguna última pregunta, espero unos segundos. Y si no hay más, que parece que no es el caso, pues damos por concluido el seminario. Una vez más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Cualquier cuestión, hacérnosla llegar o bien al distribuidor especialista a través del cual habéis sido invitados al seminario o directamente a mi dirección de email y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias y buenas tardes.